Hola, Suramérica. Ahora, ¿qué está pasando en esa región latinoamericana? Vamos a la Argentina. Finalmente, la vicepresidenta Victoria Villarroel desempató en el Congreso para que se aprobara la motosierra de Milei, la ley ómnibus. Muchas leyes en una sola, dosificada por el gobierno que encabeza Javier Milei en la denominada leyes bases. La vicepresidenta Victoria Villarroel en el Congreso desempató. El gobierno de Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso, pero los peronistas divididos aportaron esa mayoría. Pero además recuerden que el grupo al cual pertenece Patricia Bullrich, es decir, el grupo del expresidente Mauricio Macri, es aliado del presidente Javier Milei, con cuyo apoyo llegó al poder. Eso significa que en la Argentina se priorizarán las leyes que dicta el neoliberalismo, se reducirá el Estado más y las corporaciones multinacionales ganarán más beneficios bajo la promesa de llegar, instalarse en la Argentina y multiplicar el empleo y los dólares que requiere la Argentina. Atención ahí. Ha sido criticada a nivel mundial, a escala continental, la represión que padecieron los grupos políticos, estudiantiles, sindicales, que fueron reprimidos por las fuerzas conjuntas, incluyendo las navales, que rociaron gas y que incluso varios diputados que participaban de la protesta tuvieron que ser hospitalizados. Reportan varios medios de comunicación. La corresponsal de la jornada, México, informa que existían columnas de manifestantes que de forma pacífica protestaban contra la ley bases y que estas columnas, Estela Cayoni firma esta nota, la corresponsal de la jornada, dice que esas columnas fueron reprimidas y que hay registros de desaprensivos que vandalizaron un vehículo y luego lo incendiaron, y con rotulación que no existe, se fueron en otro vehículo sin que las autoridades lo detuvieran. Esta situación es atribuida por las autoridades a los manifestantes, 16 de los cuales permanecen todavía hoy detenidos con la acusación de terroristas. Hay estudiantes entre ellos, entre los detenidos. Hay que decir que la Argentina, el movimiento social argentino, toda la vida ha protestado, pero no tiene fama de ser vandálico. Mientras esta situación acontecía, el presidente Milei estaba en las pasarelas del G7 y su gobierno representado en la cumbre de Suiza, que el gobierno de Milei firmó
lo que no hicieron otros vecinos. Vayamos entonces con el sindicato de petroleros de la Argentina. Estos entrarán en huelga exigiendo mejores remuneraciones. El sindicato más grande de petroleros de la Argentina entrará en huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Pasemos al lado a Chile. Inundaciones en varias regiones, incluso 9.000 viviendas dañadas como consecuencias en algunas de ellas. Por ejemplo, en regiones como Coquimbo, Araucanía, Valparaíso, inundaciones considerables. En Chile también, si va o no va a presentarse Michelle Bachelet como candidata presidencial en las elecciones, ella ha vuelto a reiterar que no va, por lo que el partido oficial de Bachelet y el actual presidente Boric deben arreciar su representatividad en las elecciones. Los conservadores tienen a José Antonio Kast, quien está firme en su propaganda. Mientras él avanza en su propaganda, los oficialistas todavía no tienen candidatos. Chile se ha quejado ante el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque con la colaboración de varias empresas de la energía, varias empresas internacionales del ámbito de la energía, el gobierno chileno, el gobierno argentino inauguró el puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo Hito 1 y tomó 3 metros del territorio chileno, lo que tiene preocupado al gobierno de Chile por esa actividad, por esa construcción militar que el gobierno argentino realizó y que toca 3 metros del territorio chileno. Recuerden que anteriormente el gobierno chileno también estaba en alerta por el activismo militar internacional que tiene en conjunto Argentina, incluso con el Comando Sur de Estados Unidos. Bueno, pues ahora el gobierno chileno acaba de reclamar formalmente, el gobierno de Boris acaba de reclamar formalmente a la Casa Rosada porque el gobierno argentino, que encabeza el presidente Milei, acaba de tomar territorio chileno. Una equivocación de buena fe, ha dicho el gobierno chileno, en escenarios, en espacios del gobierno argentino. Algunos han dicho que esto se resuelve dándole energía también al territorio chileno, de esa energía que producen los paneles solares. A quien no le entran ni escucha los sonidos del tableteo es a un jefe comunal chileno llamado Rodolfo Carter, y él dice, exactamente cito: lamentablemente, nuevamente la Cancillería, de una forma muy inocente, casi negligente, ha creído las explicaciones del gobierno argentino de que esto fue un error, reclamándole a las autoridades chilenas. Y él dice, el señor Carter dice, el alcalde Carter dice,
de la comuna chilena, él dice: somos hermanos, estamos destinados a ser vecinos, pero cada quien en su lado de la frontera. Ni un metro se le cederá a la Argentina. Lo que corresponde es que el gobierno, la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Chile actúen con claridad. Y él dice: Argentina, retira ese puesto o de lo contrario lo vamos a demoler, dice el señor Carter, el jefe comunal de ese territorio chileno en el cual el gobierno argentino acaba de tomar 3 metros. Vamos a Ecuador. Miren, el que está, que lo pinchan y no siente, es el presidente Noboa, Daniel Noboa de Ecuador, porque el Congreso no aprobó el retirarle la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad, que el presidente Noboa, quien es que le asigna funciones, la mandó como enviada para la misión de paz entre Palestina e Israel. La saca de territorio ecuatoriano, pero si deja de cumplir, entonces es cuestionada. El enfrentamiento del presidente Noboa con su candidata que escogió a vicepresidenta, Verónica Abad, es tan fuerte que envió al hijo de esta a la cárcel de máxima seguridad, a la cárcel más peligrosa que hay en Ecuador. Está suelto, está en libertad por el pago de una fianza, pero el presidente Noboa y su grupo quiere que la vicepresidenta renuncie. Incluso la preocupación mayor es que ella no pueda ejercer como presidenta de la República mientras Noboa se candidatea, porque la ley lo obliga a tomar licencia. Ellos dicen que ella no puede ascender a la presidencia. Y mientras él le hace todo eso, el mismo gobierno cuestiona al Congreso, la libertad del Congreso de votar, y de decidir. El gobierno encabezado por el presidente Noboa cuestiona al Congreso por esas votaciones que favorecen a la vicepresidenta Verónica Abad. Y cataloga la votación como sucio pacto político. Miren, todo esto acontece mientras el presidente Noboa participa y da su apoyo y firma el borrador de la conferencia de Suiza por la paz en Ucrania y promueve el respeto a los derechos, a la hermandad entre los pueblos, y defiende la democracia y defiende la convivencia pacífica, pero acaba con la vicepresidenta en el Ecuador y con el Congreso en su país, mientras previamente ordena directamente por encima de los estamentos institucionales asaltar la Embajada de México. En esa conferencia de Suiza es mucho lo que se puede hacer descifrando las dobles narrativas que convergieron ahí este fin de semana. Es mucho lo que hay que revisar por ahí. Suiza protegerá los bienes mexicanos que están en la embajada cerrada en Quito, Ecuador. Un acuerdo mutuo recíproco. Suiza se encargará de proteger esos bienes de México en el Ecuador para que no sean vulnerados.
Eso acaba de verse en reunión conjunta entre autoridades mexicanas y Suiza. Perú. No sé cómo decirlo, pero un escándalo muy feo que lacera todos los órganos internos de cualquier ser humano en Perú. Niñas menores de edad indígenas abusadas, y tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Cultura intentan echarse a un lado. Segunda condena. Cuando dicen que esa es una situación cultural. Pero ¿cómo puede ser situación cultural? Si es la propia comunidad y los familiares que han denunciado lo que ha pasado con niñitas. Eso parte el alma. En Perú, a los que pregonan justicia independiente y ministerio público independiente, ahora los estamentos judiciales en Perú ahora entran a confrontar directamente con el Congreso, que en la ampliación de sus beneficios ahora será o pretende ser bicameral. Recuerden que en Perú solo existe una cámara. Ahora los que han estado en esa cámara pueden aspirar en la que se pretende crear para seguir siendo el primer poder en Perú. En estos momentos es evidente que el Perú, el Congreso es el primer poder. Y miren, hablando de justicia, siguen aflorando los nombres de quienes fueron los masacradores de Ayacucho y demás. ¿Recuerdan cuando apresan al presidente Pedro Castillo? Las diversas comunidades, sobre todo de la macro región del sur, entran en huelgas, en protestas. Ayacucho, Apurímac, Cusco, todas esas zonas reducidas en sus derechos elementales. Pues siguen saliendo los nombres de militares, de mandos medios y superiores, pero es evidente que ahí no queda la cadena, ahí no queda la cadena, y que es mucho más lo que hay que seguir profundizando. Colombia. El presidente Petro no fue a la cumbre de Suiza. Miren, Francia Márquez, su padre y un sobrino bajo ataque en el Cauca, salieron ilesos. Esa es la noticia exactamente en la zona denominada Jamundí. Esa es la noticia que desde anoche circula en los medios a escala continental referidos a Colombia. El atentado contra el padre y un sobrino de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero también en las noticias internacionales está presente los derrumbes en el Parque Nacional de los Nevados. Los derrumbes que han acontecido, por lo cual las autoridades cerraron este parque momentáneamente. Parque muy visitado por los turistas. De hecho, hay 32 turistas, 32 personas atrapadas, informan las autoridades, y realizan las actividades correspondientes para poder ayudarlos. Pero además también, siguiendo con la educación, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, está preocupado por la ley de educación
dice que esta afectaría la educación universitaria y la labor docente. Sigue el debate, ¿eh? Nada más que la autoridad, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, está preocupado porque esta afectaría la educación universitaria y la labor docente. Brasil, las protestas de esta semana de Brasil se circunscriben a la modificación de la ley contra el aborto que encamina el Congreso de Brasil. Brasil no firmó la cumbre, los resultados de la cumbre de Suiza, ¿eh? Sigue la reconstrucción de Rio Grande do Sul en Brasil. ¿Saben? En la cumbre del G7 quedó evidenciado que no hay relación entre el presidente Lula y el presidente Milei de la Argentina. Hay interacciones a nivel de cancilleres, a nivel de comisiones, pero solo eso. Recuerden que el proceso electoral de Brasil y de Argentina fue de gran impacto. Mientras Lula apoyaba a Sergio Massa, Milei apoyaba a Jair Bolsonaro. Y por ahí andan los choques. Sobre todo por los pronunciamientos que hizo el candidato Milei, hoy presidente, sobre Lula, que lo acusó. O sea, el presidente Milei usó los términos de lavallato de Sergio Moro contra el presidente Lula, porque ya Lula era presidente. Y hay una fisura evidente en esas relaciones. Bolivia. En Bolivia hay otro problema grave con abuso de niñas. Esta sí que es una situación que ni siquiera se puede mencionar. Sacerdotes jesuitas abusaron de niñas, según el testimonio confeso ante notarios de curas, como el sacerdote Luis Roma, que aparece en el diario El País de España, en los escritos, los manuscritos de Charagua. No uno ni dos. Lo que se está denunciando que aconteció en Bolivia y en otros litorales donde estuvieron estos curas, eso no da cabida ni siquiera al pensamiento. Es como uno quedarse en la nave espacial esperando que baje para poder colocarse en la realidad. Por lo que les remito al diario El País los manuscritos de Charagua para que ustedes puedan ver los detalles que desploman a cualquiera. Abusos de niñas por parte de sacerdotes jesuitas en Bolivia. Miren, en Bolivia, el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora están monitoreados por el Grupo de Puebla, interesados en que ambos diriman las asperezas. De todas maneras, el presidente Evo Morales dice que hace tiempo Luis Arce pactó con el fascismo y la derecha. Venezuela. Ay, Venezuela. Señores, el G7 cuestionó a Venezuela por no permitir los observadores de la Unión Europea. AFP citado por Infobae, tuvo acceso al borrador de la conferencia y dice así, el G7: estamos profundamente preocupados con respecto a los derechos de la oposición dentro del proceso electoral de Venezuela y la decisión de retirar la invitación electoral para una misión de observación electoral de la Unión Europea. Así anda
Suramérica en esta semana. Muchísimas gracias.